Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. Muchas gracias por estar aquí una vez más sintonizándonos. En esta ocasión te quiero compartir la segunda parte del estudio anterior, Jacob, el origen de Israel. Es para mí un gran gusto y un honor podértelo llevar lo más desglosadamente posible. Pero eso sí, primero que nada quiero comentarte algo que se me hizo bastante curioso. El hecho de haber subido este estudio y no haber tenido mayores comentarios. ¿Por qué? Me da la impresión que estamos ya muy casados con una ideología, que estamos ya completamente inmersos en una ideología donde todo lo que se nos ha dicho lo damos por aceptado, y esto es algo curioso para mí, difícil de comprender, porque hay dos vertientes dentro de la escritura que, según el prisma de donde las veamos, ambas tienen razón y ambas se pueden interpretar de muchas formas. Es decir, como dice un buen amigo, son alegóricas. ¿Por qué? Primero que nada, una parte en la escritura dice que en este final de los tiempos habría falsos cristos, habría falsos maestros. ¿Y con qué nos deja esto? Bueno, pues esto nos deja con el hecho de que, al decir falsos maestros, maestros de la ley, maestros en el conocimiento, maestros en la teología, ¿de qué estamos hablando? Estos maestros no aplican únicamente a lo que viene siendo los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Estos maestros también son aquellos que nosotros conocemos como obispos, como padres, sacerdotes, pastores, pastoras, líderes, todos ellos en algún momento escudados de la palabra de Dios. Pueden ser también falsos maestros, lo que se conoce mucho como el lobo en piel de oveja. Entonces, esa es una parte de la escritura que es muy cierta. Y también está la otra parte, ¿verdad?, que dice, escudriñad las escrituras. ¿Y qué entendemos por escudriñar las escrituras? Simple y sencillamente es: no rasgues la superficie, no te quedes con lo que está por encima. Se trata literalmente de cavar pozos. Cavando esos pozos vamos a encontrar verdaderamente lo que nos quisieron decir desde varios ángulos, aplicados en muchas situaciones. Entonces, al escudriñar las escrituras, la palabra, al pedirle a Dios la sabiduría, ¿qué nos da como resultado? La verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿La verdad en quién la vas a encontrar? En nuestro Cristo bendito y en su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque estudiando, revisando, comparando, preguntando, asesorando, te das cuenta, como te lo dije en una ocasión, que todos tienen una parte del rompecabezas, que nadie tiene la verdad. Y un estudio que subiré posteriormente, que me parece muy interesante, muy importante para compartírtelo, porque nos hemos, insisto, casado mucho con una ideología que es aquí, aquí, aquí. Pero lo que te voy a traer verdaderamente es grande, y es como un video que subió un apreciado hermano al grupo de oración, donde dice nuestro Yeshua bendito: no vine a hacer una revuelta, vine a hacer una revolución. Y es muy cierto. ¿Por qué te comparto esto y por qué te lo digo? Porque tenemos que saber esa verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, el nombre de Dios. En algún momento ya te presenté los nombres por los que se presenta a su pueblo, a sus hijos y demás. Y tenemos la idea de que es Jehová y no es Jehová, de que es Yahweh y no es Yahweh, de que son 72 nombres, pero solo son designaciones. Entonces, más adelante te voy a traer esto que es tremendo, para que veas qué errores hemos vivido por culpa de la transliteración, de la mala traducción y del mal entendimiento, y también por parte del hombre, ¿verdad?, o de la mujer, que ponen, que quitan con tal de tener dominio, control, poder, fama y todas aquellas cosas mundanas. Muy bien.
Dicho lo dicho, vamos a comenzar. Esto viene siendo la segunda parte de Jacobo, el origen de Israel. Si llego a ser en algunas partes redundantes, bueno, es que me adelanté un poquito con este preámbulo, pero ahora te lo voy a poner un poquito más detallado y entramos en materia. Sé que te es complicado, difícil aceptar, y sé que debes estar confundido, molesto, pero te dije que esto es teología hebrea y que la Biblia, principalmente, ¿verdad? La Torá, la Tanaj, es judía. Pero para que no estés confundido y si te gusta conocer y escudriñar más de la palabra del Eterno y no quedarte solo por encima de las cosas, profundizaremos más en este texto para que quede entendido. El principal problema para entender esta situación es lo mal que está traducido el Antiguo Testamento al español y en sí a todos los idiomas. Esta información que te comparto yo no me la inventé. Viene de personas muy preparadas que no solo son estudiantes de la Torá, sino que también son ciudadanos israelitas con doctrina, culto, ideología y visión totalmente hebrea, carrera universitaria en la Universidad de Israel y años de preparación en el tema, rabinos muy renombrados del pueblo de Dios, no de cualquier persona novata en el tema. Para ti, hermano, si tienes la oportunidad de tomar una original Torah, no te será sencillo entender su idioma y la interpretación, sobre todo por diferentes razones, que a estas alturas yo imagino ya no te es desconocido, ¿verdad? El comprender, porque es un poco difícil poder interpretar los contextos y los modismos de la época. Pero para las personas que nos comparten su conocimiento, esto es como leer cualquier otro libro, sobre todo un libro escolar de enseñanza, ¿verdad? Ellos ven, leen y entienden lo que dice, pero por desgracia, cuando comparamos, por ejemplo, con la Reina Valera, que es la gran mayoría donde se basan mis hermanos cristianos, y comparando con otras traducciones, están mal traducidas. Y no solo están mal, sino lo más importante, en partes claves, está mal traducido y ahí cambia todo lo que este libro intenta decirnos. Y ya les he dicho que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Así que con mucho gusto y con toda humildad les comparto lo aprendido y nada más. Tú tienes la mejor opinión. Siendo lo más objetivo en la cosmovisión de los grandes maestros y las personas que han interpretado estas partes de la Torá, bien, veamos de nuevo qué pasó con esta lección tan controversial y que no nos dimos cuenta que la vimos, pero que nos pasó de noche y como dice mi amigo el pastor Pablito, y con gafas oscuras. La noche antes de que él se encuentre, Jacob se encuentre con su hermano, ocurre algo, es decir, en la Torá lo cuenta y te lo voy a traducir exactamente. Nuevamente una disculpa por mi mala dicción hebrea. Lo que dice te lo traduciré, pero por desgracia lo que aparece en la traducción al español es totalmente incorrecto. Veámoslo de forma literal basado en lo que enseñan los grandes rabinos. Génesis, Bereshit 32:24 dice: Vaevater Jacob levadó, vaya ia abek ishmo, adalut a shahar. Eso quiere decir, y quedó Jacobo solo, y luchará con él una persona hasta el amanecer. Y ahí tocaremos de nuevo el término persona. ¿Qué quiere decir persona? Persona quiere decir máscara. Quiere decir una representación de algo. No quiere decir un ser humano. No quiere decir un hombre. Persona es un ente, más que nada. Por ello se habló de que este ente, al parecer, era el maligno. Y ahí es donde hace cortocircuito a muchos, porque en las traducciones al español se intenta insinuar que era Dios, o que era nuestro Cristo bendito, o un ángel de Dios, lo cual es incorrecto. Continuamos con el siguiente versículo en hebreo. Vayará kilo y ajalo, vayagá bejarí el jo betakakaf y erej y Jacob be y afkuf y mo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, y sintió temor de no poder con él, y le tocó el glúteo
y se dislocó Jacobo el muslo en la lucha contra él. Bien, comprendamos aquí qué ocurre, porque aquí hay algo muy importante de lo cual no les he hablado, y nadie les ha hablado en las traducciones, ni tampoco al parecer les han enseñado esto, hermanos. El tema es que vemos que hay una lucha. Jacobo lucha contra ese ente y el ente le toca el glúteo y ahí Jacobo lucha y se le disloca el muslo. Y la pregunta es ¿por qué? Pon mucha atención. Para ello iremos a Génesis 24:1. Bien, Bereshit Haf Daled en hebreo y vamos a complementar y entender por qué aquí está la respuesta, que por supuesto no sé si les han enseñado a ustedes en la iglesia o al lugar a donde asistas. En Génesis 24:1, a Abraham, el patriarca Abraham, está por enviar a su siervo principal, el que rige y manda sobre todos sus bienes, es decir, su hombre de confianza. Está por enviarlo a buscar una esposa para su hijo. ¿Qué es lo que le dice Abraham? Veamos, dice: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué significa? Tiene que poner la mano debajo del muslo. Es una costumbre que quiere decir que la persona que pone la mano debajo del muslo del otro quedaba al servicio del otro. Era un juramento de que el Señor, el que era Abraham, le decía: pon tu mano debajo de mi muslo porque ahora te vas a comprometer conmigo, Abraham. Es decir, ahora trabajas para mí. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el judaísmo? Por esta porción de la que estoy hablando con Jacobo y el ente que al parecer era el maligno. Porque, ¿qué es lo que intentó hacer el maligno? Intentó ponerle la mano debajo del muslo como diciendo: ahora te pertenezco y tú eres mi Señor. Es decir, trabajo para ti. Era el maligno tratando de convencerlo de que Jacobo comience a trabajar con él en vez de trabajar con Dios. ¿Me explico? El maligno dice con este acto: soy tu siervo. Ejemplo, a Jesús: adórame, lamer, trabaja conmigo. Eso fue lo que intentó tentarlo. Entonces Jacobo luchó, y en esa lucha, para que no pueda poner su mano debajo de su muslo, se le disloca el muslo. Y en el judaísmo desde entonces no se come ese nervio que tocó el maligno, que es el nervio ciático. Quizás esto sí lo sabías. En hebreo se dice giba nashá. ¿Y qué quiere decir gib? Quiere decir nervio, y nashá quiere decir acreedor. Es decir, todo en conjunto quiere decir el nervio del acreedor. Porque el que tiene el nervio por ser tocado es el que va a ser el Señor sobre el que toca, es decir, el que queda endeudado con él. Entonces en el judaísmo, por el mismo hecho de que el maligno le tocó ese nervio, no se come ese nervio. Por ejemplo, para que la carne sea kosher, se le saque ese nervio. Pregunto algo de verdad también importante. ¿Cómo se dice en chino judaísmo? Se dice así: la religión de la extirpación del nervio ciático. ¿Qué te parece? Así se dice judaísmo en chino. ¿Se dan cuenta de que aquí hay más de lo que se nos enseña? Y la mayoría, en la traducción al español, no pueden ver ni entender todo esto. Continuamos con el texto en hebreo, que dice así: Vayomar shel geni ki ala ashahar beyamar lo shlah heha kilo tebar geni. Lo que quiere decir es: y dijo, suéltame, porque llegue el amanecer. Y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Ahí se da
vuelta la cosa, el maligno intentó hacerle un truco a Jacobo para quedarse conectado ante él, entre acreedor y deudor, poniéndole la mano debajo del glúteo, y Jacobo luchó y no lo dejó, es decir, no lo quiso como su empleado, no quiso al diablo como su empleado. Entonces en esos momentos el maligno quiere irse porque llega el amanecer, y te diré que personalmente esta parte ya te había comentado de la historia, siempre me causó intriga, puesto que me preguntaba ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios? ¿Por qué un ángel? Ya que así nos lo enseñan, quería irse antes de que amaneciera. Y Jacobo le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y ahí ocurre la parte tan importante que es la siguiente. Primero en el original hebreo, Vayamar Elabma Shinja, Vayamar Jacob. Lo que quiere decir es, y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacobo. El que pregunta cuál es el nombre es el maligno. Le pregunta a Jacobo y Jacobo responde, mi nombre es Jacobo. Y en hebreo dice, Vayamar Loha Jacob, Yamer Odesh, Shimha Kim in Israel ki Sarita im Elohim bein Anashim betohal. Y aquí es donde está el grave error que hace que todos los no judíos tengan un entendimiento equivocado en lo que piensan que ocurrió en esta porción, porque está totalmente mal traducido. Veamos cómo está traducido en la Reina Valera, Génesis 32:28. Ahí es donde responde el maligno y dijo, no se dirá más tu nombre Jacobo, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y eso está mal, es un gran error, porque no es lo que dice en el original hebreo. La traducción, lo que en el original dice, y le dijo, no Jacobo será más tu nombre, sino Israel, porque registe con Dios y con personas y lo lograste. No dice peleaste con Dios y con los hombres, dice registe con Dios y con la gente y lo lograste. ¿Lo ven? Nada que ver lo uno con lo otro, porque lo que dice la traducción es que Jacobo luchó contra Dios y con la gente, contra la gente, lo cual es totalmente incorrecto, porque no aparece la palabra luchó, aparece la palabra sarita ahí y la raíz es shin resh, que quiere decir regir. ¿Cómo se dice en hebreo ministro? Se dice shar, shin, resh, el regente. Es decir, que Jacobo rigió con Dios. Él fue un verdadero líder, que cuando uno liderea con Dios, está diciendo de acuerdo con la voluntad de Dios y expresando el amor de Dios hacia el pueblo, lo cual es todo lo contrario a lo que hacen los líderes de la actualidad, que lideran no con Dios, sino con el ego. ¿Verdad, hermanos? Y sin duda, muchos han permitido que el maligno ponga su mano debajo de su muslo, por lo tanto lideran más para conseguir más poder, más beneficio, más fama, más dinero, etc. No tiene nada que ver con Dios. Pero aquí lo que dice el maligno es, porque tú registe con Dios y con la gente y lo lograste. Además, vean la fuerza de esto, es decir, porque él logró unir lo de los dos lados, que es lo divino con el pueblo. ¡Qué perla tan grande! Y eso no aparece en las traducciones. Puedes abrir tu Biblia y corroborarlo por ti. Bien, verás que está totalmente mal traducido. Si alguno de ustedes habla hebreo, comprende bien esta traducción, pero si no es así, investiga y apóyate en gente seria, experta en la materia, rabinos certificados de la Universidad de Israel, pero no hagas un criterio sin saber la verdad antes, sin tener esa otra parte, esa interpretación que les pertenece a ellos, porque a ellos se les dio la Torá. Después, el siguiente versículo dice, Vaishai Jacob, Beyamer aquí Natshimha Beyamer, Lamashe Tishaleshmi, Bei Barej Hatosham. Y lo que quiere decir es, y preguntó Jacobo, ¿me dirás tu nombre? Y le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí.
Es decir, que Jacobo le pregunta el nombre al maligno y el maligno no se lo responde, pero lo bendice a Jacobo. Y aquí es que tenemos la pregunta importante que le da el enigma. ¿Cómo es que el maligno bendice a Jacobo? Eso es lo que demasiadas personas critican por no entender, y otras ni siquiera lo cuestionan por la misma razón, y tener principalmente una traducción correcta de las escrituras. Al no tenerla, se preguntarán, ¿el diablo puede bendecir? Si solamente vino a matar, robar y destruir. También es un pasaje muy mal entendido al cristianismo y mal traducido, porque no estamos hablando de ese maligno y no es eso lo que quiere decir, pero ya tendremos oportunidad de explicarlo en otro momento. Y aquí hay otro tremendo secreto que se aprende también en la Kabbalah, y también es algo polémico, lo cual puede ser que no les cheque o hasta les moleste la interpretación, pero lo que enseña la Kabbalah es que también el maligno trabaja para Dios. En el reino de Dios no hay sorpresas. ¿Cuál es la característica de este mundo en el que vivimos? El mundo, el planeta Tierra, al que llegamos como espíritu y entramos en un cuerpo tripartita de 3 dimensiones, un cuerpo físico. ¿Cuál es la característica de este planeta? Puedes dejarlo en los comentarios, claro. La respuesta a esta pregunta es el libre albedrío, tan grande que te había dicho que hasta el mismo cielo lo respeta, es decir, la libertad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal, o no hacer nada. O podemos llamarlo de otra forma, elegir de acuerdo a la voluntad divina o a la voluntad del ego, que el ego no es otra cosa que el maligno. ¿Cómo se podría ejercer libre albedrío si no hubiera la posibilidad de elegir lo incorrecto? Ahí no habría libre albedrío, porque la única opción fuera elegir siempre una elección, la cual es la voluntad divina, entonces no habría otra elección. Por lo tanto, estaríamos programados solos de una forma que siempre iría hacia la misma dirección. Pero lo que ocurre en realidad para entrenar una alma, para que pueda elegir de verdad de acuerdo a la voluntad divina, tiene también que equivocarse, tiene que elegir mal y tiene que sufrir las consecuencias. Es decir, que en este mundo tiene que existir la posibilidad de elegir de forma incorrecta. Y al forma de elegir incorrectamente es seguir el lado oscuro. ¿Y cómo ocurre eso? El famoso ocupa, ya te hablé de él en videos anteriores, el cual puede presentarse de muchas formas. Puede presentarse como una voz en nuestra cabeza, que si nosotros estamos bien preparados o entrenados, entre comillas, por ejemplo, en el Oriente, para eso se inventó la meditación. La meditación se inventó para ejercitar el músculo de estar presentes y conscientes de lo que nos pasa. Porque cuando yo estoy muy tranquilo, muy en calma, con los ojos cerrados pero despierto, yo empiezo a estar muy consciente de las voces que hay en mi cabeza. Entonces yo puedo escuchar una voz que me dice, ¿por qué no haces esto? Algo no bueno, pero que me va a dar retribución muy rápida, o algún placer o dinero o lo que sea. ¿Y esa voz de dónde viene? No viene de Dios. Eso tiene que estar claro, viene del otro lado, pero ahí está la tentación para elegir lo incorrecto. Y si yo caigo y elijo lo incorrecto, después voy a pagar las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. Entonces aprenderé y la próxima vez no elegiré mal. Por lo tanto, explico parte de esa voz. A veces es el ocupa, y el ocupa ha logrado entrar tanto dentro de ti que ya estás 100% del tiempo y ya riges sobre tu vida. Y eso se ve en los líderes mundiales, que ya no queda casi nada de lo que ellos eran originalmente, sino que son manejados en su totalidad por el ocupa. Y la pregunta es, ¿ese ocupa para quién trabaja? Si Dios nos ha enviado a este mundo para que nosotros nos entrenemos y aprendamos a elegir por voluntad propia el camino correcto, Él necesitaba ese lado oscuro para que siempre esté ahí entre nosotros, para que la lección entre lo uno y lo otro
Así que lo que ocurre aquí con Jacobo es que como él era una persona tan elevado y avanzado espiritualmente, el último examen para que él pueda realmente limpiarse totalmente fue ante el maligno. Sí. Porque para un hombre como Jacobo tenía que venir ese ente, y él es quien le bendice al final, y eso es lo que explican los grandes rabinos de Israel. El que dio el sello final de que si Jacobo es el hombre justo, fue él, porque él fue quien le fue a hacer el examen. Es igual a decir que el maligno es el que te hace el examen, y si tú lo pasaste, él tiene que firmar, y el que firma que Jacobo sí era ya el hombre puro y elevado que tenía que ser, fue el maligno. Y él fue el que le cambió el nombre porque le dijo, porque gobernaste, registe con Dios y la gente, él lo vio, él fue el que lo tentó, y Jacobo no cayó en la tentación. Entonces él fue el que tuvo que dar el certificado. ¿Y cómo termina la porción que estamos analizando nuevamente? Termina así: Vayikra Jacob, Shemam Kom Neel Kiraiti Elohim Panim El Panim Bete Nafselef Nafshi. ¿Esto qué quiere decir? Y llamó Jacobo ese lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios, porque miré el rostro de Dios cara a cara y se salvó mi alma. ¿Cómo entendemos eso? Que cuando él estaba siendo tentado por el maligno, él todo el tiempo tenía el rostro de Dios ante él. Él no miró hacia otro lado, ¿me explico? Bien, no es que quizás Dios estuvo ahí en persona, sino que Jacobo tenía el rostro de Dios ante él. Es como cuando algo muy malo te está sucediendo y tú, para no rendirte, tú piensas, recuerdas en alguien que tú quieres mucho, te aferras al recuerdo, te concentras en un familiar, ya sea un hijo, ya sea un padre, ya sea un amor, etc. Entonces, el tenerlo ante tu rostro, viéndolo, es lo que te da la fuerza. Y Jacobo tuvo a Dios cara a cara. Por eso Jacobo tuvo a Dios cara a cara y nombró ese lugar Peniel, que quiere decir rostro de Dios. Espero quede claro que es ideología judía y que es parte del rompecabezas de la verdad, y no se puede discutir con lo escrito en la Torá, que está muy mal traducido a los diferentes idiomas en las partes más claves, pero hay que escudriñar para tener los misterios profundos donde nos revela. Estamos abiertos a más sugerencias, hermanos. Espero que este estudio te haya sido de bendición o de edificación. De verdad, es algo tan profundo el comprender el punto de vista judío original, que tiene tantos prismas, que es tan hermoso, y no quiero decir que el cristianismo no, pero tenemos que estar abiertos, tener una mente receptiva. A muchos nos cuesta vaciar el vaso católico. Yo personalmente vengo de cuna católica. Tuve que vaciar el vaso, tuve que llenarlo nuevamente de ideología cristiana, tuve que escudriñar en el cristianismo, tuve que escudriñar y empezar a entender un poco el judaísmo, tuve que vaciar la mente, tuve que estar abierto, y de verdad, de alguna manera Dios te empieza a utilizar, a dar el conocimiento que Él desea. Te pido que no te quedes con una sola versión, que sigas escudriñando la palabra del Señor, porque la verdad nos hará libres. Cuídate mucho, muchísimas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, que tengas una semana llena de bendición, llena de éxitos, y que el Eterno una vez más haga resplandecer su gloria sobre tu rostro y el de todos tus seres amados. Shalom y hasta la próxima.